Buenas tardes, estimados participantes. Hoy veremos el último módulo, el número 3 de compiladores, que lleva como título Características de las fases de un compilador. Esta unidad está constituida de los siguientes puntos, como lo observaron en el plan de evaluación. Tienen lo siguiente: análisis semántico, generación de código intermedio, generación de código, optimización de código, organización y administración de la memoria durante la ejecución. También este tema no se refiere más que todo al análisis semántico. Voy a dar una breve introducción de lo que es el análisis semántico, que significa las características en el análisis semántico. Es la programación que se requiere de un compilador por separado. Este compilador se traduce en todo programa que antes debe ser ejecutado. Los programas ya compilados se ejecutan más rápido que los interpretados debido a que han sido completamente mm, ya estudiados y traducidos en el lenguaje de máquina. Recordemos que un compilador se compone internamente de varias etapas que ustedes han observado durante el módulo uno y el módulo 2. Estuvo el análisis sintáctico y ahora bien, ahí le explicaba yo dónde iba cada fase del compilador. También realiza operaciones lógicas donde entran estas características, la cual una de ellas es este análisis que estoy refiriéndome, el análisis semántico, que es una fase importante en los compiladores. Por eso esa fase de análisis semántico revisa al programa fuente para tratar de encontrar errores semánticos y reúne la información sobre los tipos de la fase para una posterior generación de código. En ella se utiliza la estructura jerárquica determinada por la clase de análisis sintáctico para identificar los operadores y los operandos de expresiones y proposiciones. Un componente importante del análisis semántico es la verificación de tipos. Aquí el compilador verifica si cada operador tiene operandos permitidos por la especificación del lenguaje fuente. Por ejemplo, las definiciones de muchos lenguajes de programación requieren que el compilador indique un error cada vez que se una el número real con el índice de la matriz. Por eso, el análisis semántico realiza comprobaciones necesarias sobre el árbol sintáctico para determinar un correcto significado del programa. Aquí observan un programa como en bloque de lo que es la cadena de componentes léxicos. Tiene el analizador sintáctico, luego un árbol sintáctico, que eso también se vio en el tema, en el módulo 2. Y aquí entraría el análisis semántico, que está en negrilla, y tiene que estar la tabla de los símbolos, por supuesto, para la programación. De allí va un árbol sintáctico y se genera un código en un código intermedio. Código intermedio. El procesamiento de transformaciones en el archivo fuente, como ustedes observan allí, previas a la compilación, los análisis léxicos recordando es el reconocimiento de los lenguajes y el análisis sintáctico reconocía la estructura del lenguaje. Esto fue visto en la anterior unidad o en el anterior módulo. Las tareas básicas a realizar para este análisis semántico es la verificación en los tipos de asignaciones y expresiones. También la declaración del tipo de variables en función el antes de su uso correcto, uso operandus y el ámbito de variables y la correcta llamada a funciones. Por lo menos nos limitaremos al análisis semántico estático en el tiempo de compilación, donde es necesario hacer el uso de tabla de símbolos como estructura, como aparece allí y en ese diagrama en bloque, la tabla de símbolos, para identificar la estructura de datos y almacenar información sobre los identificadores que van surgiendo a lo largo del programa. El análisis semántico suele agregar atributos como los tipos de datos. La estructura de árbol semántico también viene dado por la generación de la optimización del código intermedio. Como ven, la optimización consiste en la calibración del árbol sintáctico, donde ya no se parecen las instrucciones de alto nivel, generando un código mejorado. Como observan ustedes acá, está el código fuente, código intermedio y el código destino. Es más fácil de traducir directamente el código ensamblador o máquina compuesto de un código de 3 direcciones.
Cada instrucción tiene un operador y la dirección de dos operandos en un lugar que se guarda el resultado, también conocida como código intermedio, que es el código fuente, o el código, es el código que se extiende por todo el texto legible por un ser humano y redactado en un lenguaje de programación determinado, no un lenguaje de máquina. El objetivo del código fuente es crear normas de disposiciones claras para que el ordenador ya sea capaz de traducirlas a su propio lenguaje. Cuando hablamos del código ASCII, si ustedes recuerdan, también se lo leen en el módulo 2. Este módulo, para dar el ejemplo, el código ASCII es el lenguaje del teclado de un computador que usted escribe la letra M y el código ASCII ya es otra variable que tiene allá adentro otro ítem, otro carácter y lo traduce al lenguaje visible para nosotros, para observar la letra M, ejemplo. El objetivo del código fuente es crear normas y disposiciones claras en el ordenador y también el texto de fuente de la base del programa, como las páginas web, por ejemplo, los ordenadores, ya sean PC domésticos modernos o móviles, los teléfonos, exactamente, o para la industria o la ciencia, trabaja con un sistema binario, ustedes lo saben, que es el encendido y el apagado cuando se trabaja con un y cero, una secuencia de datos en bits indica al ordenador lo que se va a hacer. Ahora vemos el código destino que significa que es la generación de un código que ocupa un lenguaje ensamblador para convertir el código optimizado en un formato comprensible para la máquina. El código destino tiene un ser de código legible por máquina o un código ensamblador. La generación de código objeto toma una entrada de representación intermedia o genera un código objeto. La atomización depende de la máquina. Es necesario conocer el conjunto de instrucciones, la representación de los datos o números de bytes, modo de direccionamiento, número de propósito de registros, jerarquía de memoria y encauzamientos, etcétera. La fase uno, la fase 2 y la fase 3 está acá en este diagrama en bloque que también observan allí. La fase uno está donde está el programa código fuente, en la edición, el editor. En la fase 2 el programa objeto, la traducción, el compilador. En la fase 3 programa ejecutable, enlace editor y bibliotecas. El generador de código objeto puede considerarse como la penúltima fase del compilador, lo cual se encarga de tomar como entrada el código intermedio generado por el mismo, que es el producir el código objeto y la arquitectura para luego entrar en la fase de optimización del código. En programación se llama código objeto al código que resulta de la compilación del código fuente. Tengan eso presente. También puede ser los lenguajes de máquina, pueden distribuirse en varios archivos, corresponden a un código fuente compilado. También suelen implementarse a mano con el uso de complejos. ¿Por qué? Porque la generación de un buen código objeto requiere consideración de muchos casos, en muchos casos particulares, claro está. Acá le voy a dar el comportamiento de algunos compiladores. Le cité cuatro o cinco compiladores donde vamos a ver las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos, unos que ustedes ya pueden haber visto en anteriores materias, la parte de programación, que voy a hablar del primero que tengo acá, del Fortran, que es un lenguaje de programación utilizado principalmente en matemática y en aplicaciones de cálculo, donde le cité un captura de pantalla de lo que habla la programación, que hay una suma eventual allí, continúa y tiene sus caracteres y sus ítems para hacer el programa. ¿Qué tiene Fortran? Que este programa también está orientado y adaptado en aplicaciones numéricas, aparte como en la computación científica. La ventaja de este compilador Fortran es que es más sencillo de aprender que sus antecesores. Todavía se utiliza como uno de los lenguajes más destacados a la hora de realizar cálculo numérico. También se considera una revolución en el principio de la programación moderna. Su puesta en práctica en los años se usa, que han dado lugar a librerías ya aprobadas que se siguen implementando o llenando esa librería para ser más eficiente y en la parte del lenguaje de programación.
¿Cuáles son sus desventajas? La desventaja es que el lenguaje de programación en el que ya no existen esas clases o estructuras, ahora desde ahorita, en la época moderna, imposibilita el hecho de hacer reserva de memoria dinámica también para el proceso de textos y lista de estructuras de datos de alto grado de complejidad en un lenguaje algo ya muy viejo. Tenemos ahora el Pascal, su objetivo era crear un lenguaje de programación de alto nivel para enseñar programación estructurada. Allí están un captura de lo que es ese programa Pascal IDE con sus ítems, con sus formas de programar allí, con sus distintos ítems que ustedes observan allí. Este Pascal significa que es posible dividir el programa en módulos implementados, utilizados en procedimientos de funciones y organizar de manera que tal se pueda leer con facilidad. La ventaja y desventaja que tiene este Pascal es que no permite asignaciones dentro de las expresiones y utiliza distintas sintaxis para asignaciones y comparaciones, evitando de manera así muchos bugs. Este programa tiene dos partes definidas, la declarativa y la ejecutiva, y esto evita impresiones. El tipo de variable de Pascal se fija en su definición, la asignación a variables de valores de tipo incompatible que no están autorizadas. Esta proviene de errores comunes en donde las variables son utilizadas correctamente. Tenemos que para los años de 1980, principios de los 90, el programa Pascal fue criticado por no producir códigos industriales. Es obsoleto ya esta época y tiene pocas funciones. Tenemos ahora C++, que es uno de los que yo creo que cuando entran en la carrera de ingeniería informática, pues uno de los más que explican o que uno de los más fácil de entender, diría yo, en el lenguaje de ustedes, porque es un ejemplo del lenguaje de programación como que ven allí, calcula, introduzca la opción, el doble de un número entero, introduzca el número y ahí le da el resultado. Como observan en esa captura de pantalla también del C++, pues es un ejemplo de programación compilado de un multiparadigma, principalmente de tipo imperativo y orientado a objetos, incluyendo también programas de genérica y funcionalidad. Ejemplos de programas escritos como C o C++ son distintos a los sistemas operativos que conocemos, que son el Windows, el Mac, el iOS, el Linux, el navegador Google, Chrome, el Adobe Chrome, la página de Amazon, ejemplo, el Autodesk, que es de AutoCAD, el Facebook, el Microsoft Office, otros distintos programas como el Mozilla, el navegador Mozilla, el Fortite, etcétera. Tenemos ahora que estas ventajas y desventajas de este C++. Lenguaje de programación orientado a objetos. Permite elaborar aplicaciones sencillas como escribir la palabra Hello World, que hasta los sistemas operativos y muchos más, todo dependiendo del manejo del lenguaje. También permite elaborar en este sistema C++, construir como decir, un paradigma que voy a hablar, que es como construir un rascacielos que tiene un buen soporte y es robusto, pero si existen errores en los pisos anteriores, o sea, en la parte de este programa hay errores en la parte del anterior, cuando está allí elaborado, y se viene abajo a veces terriblemente. Por eso es que es muy recomendable para el desarrollo de páginas web. Eso es una gran desventaja de este C++. Ahora tenemos el Java, que el Java es un lenguaje utilizado demasiado, diría yo, en las páginas de Google se utiliza mucho el Java. Es sencillo, orientado a objetos que permite desarrollar aplicaciones en diversas áreas, como de seguridad, animación, acceso a base de datos, aplicaciones cliente-servidor, interfaces gráficas, páginas web interactivas y desarrollo de aplicaciones móviles, entre otros. Allá está más o menos cómo se va a elaborar la programación
de un ejemplo de carácter Java. ¿Qué ventajas tiene este lenguaje? Por lo menos es ampliamente utilizado para codificar aplicaciones web. Ha sido una opción popular entre los desarrolladores durante más de 2 décadas, con millones de aplicaciones. El Java en el uso en la actualidad aún se usa. Si algo que se caracteriza el Java es por una plataforma muy segura, además de garantizar que es que la comunicación que es confiable para proteger la privacidad de los datos. Y por si faltaba también esta característica del lenguaje de programación del Java, en su capacidad puede elaborar tareas simultáneas dentro de un programa con estos rasgos y mucho más accesibilidad para mejorar el rendimiento, como la velocidad de ejecución. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas, que por lo menos la multiplataforma, tal vez sí que el precio por tener sea la lentitud, porque es principalmente orientada para hacer un rendimiento, en sí no es con facilidad para desarrollar aplicaciones en distintas tecnologías. Ahí se limita un poco. También en vez de aprender su sintaxis, son muy fáciles de alterar. Por allí ya hay otra desventaja. Y el lenguaje es perfectamente orientado a objetos. Su sintaxis, si lo comparamos con un C, un lenguaje C, un Python, un B, también es algo engorroso. Y lo contrario es semejante en el .NET, como ustedes conocen esa parte, y el C y el lenguaje C que en sí evoluciona lentamente y está todavía un poquito, le falta para la creación de aplicaciones multimedia que impliquen funcionalidad mínimamente avanzada. Hace ejecución de aplicaciones, a veces se vuelven muy lentas por lo mismo. Por último, tenemos el Visual Studio 2010 que está integrado. Este programa está por sus siglas en inglés para Windows, Mac, iOS. Es compatible con múltiples lenguajes de programación, tales como el C++, el lenguaje C, el Visual, el .NET que lo acabé de nombrar, el Java, el Python, el Ruby, el PHP y PHP. Igual entorno de desarrollo web como APNet y Django entre otros. Este programa es IDE con numerosas características que respalda muchos aspectos en el desarrollo de software. El IDE Visual Studio es un panel de inicio creativo que se puede usar para editar y depurar y compilar códigos y después también para publicar una aplicación. Aparte del editor de depurador estándar, proporciona la mayoría lo siguiente, los compiladores, una herramienta de finalización de código, diseñadores gráficos, también hay muchas características para facilitar el proceso del desarrollo de software. Sin más que decir, ya estamos llegando al final de este tercer encuentro, módulo 3. Acá les dejo un ejercicio más o menos para que entiendan cómo es que se hace la programación en sumando también alguna parte matemática, calcula el área y el perímetro. También les dejo lo que son los videos referenciales como parte, ustedes entiendan, como un taller de cada video, verlo, donde está el Fortran, el Pascal, cómo funcionan. Y también les dejo los videos referenciales, que ustedes ya saben, los subo al aula. Allí ustedes van a tener esto en un documento Word, los enlaces para que ustedes complementen su conocimiento. También quería recordarles que cuando envíe la actividad sumativa 3 pues tengan en cuenta el tiempo de entrega, porque eso difiere la ponderación de la nota. También que cuando le mande la actividad 3 tengan en cuenta los ítems que yo les envío allí para que puedan realizar la actividad. Si ustedes complementan buscando más información, pues bienvenido sea, yo lo estaré observando cuando tengan que evaluar. También tengan en cuenta si les mando las normas APA que las apliquen o algún caso, tengan cómo es que se debe hacer allí con la bibliografía y todas esas cosas. También que ya llegamos al final de este trimestre prácticamente, porque este es el último módulo, módulo 3 en la semana antepenúltima de salir ya del trimestre, pues ustedes ya saben que está en el plan de evaluación, la semana de retroinformación, donde pueden recuperar una de las tres evaluaciones para cuando
tengan ya sus tres notas, pues ya ustedes me harán saber por medio de un mensaje en el aula cuál es la que van a recuperar. Bueno, me despido, llegamos ya al final, nos veremos en otra ocasión. Bueno, hasta luego.